Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Bienvenidas y bienvenidos a la ESAP Le Cuenta, este espacio donde las distintas oficinas, áreas, dependencias y la comunidad en general esapista brinda información importante, relevante para nuestra comunidad, y una de ellas es precisamente el segundo Congreso Internacional de Innovación en Administración Pública, que tendrá lugar en la sede central de la escuela, en el CAN, en el Auditorio Camilo Torres, del 1 y 2 de octubre. Pero como abrebocas, pues vamos a conocer varias de sus temáticas, de invitados y ese trabajo que se va a desarrollar en algunas líneas de trabajo, como son el Estado abierto, transparencia e innovación, transformación digital de procesos disruptivos en la administración pública e innovación pública en clave territorial, paz y derechos humanos. Y para ello, pues hoy traemos a otro de estos invitados especiales. Se trata del profesor Carlos Hernán Fajardo, de la Escuela Superior de Administración Pública. Él es del área de Ciencia de Datos. Profesor Fajardo, muy buenas tardes y bienvenido a Radio ESAP. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Profesor, uno de esos temas importantes de los que se va a hablar no solo en el Congreso, sino que es un tema que se está hablando ya en la sociedad colombiana, es la digitalización del Estado. ¿A qué nos referimos con este concepto? A ver, ¿qué ocurre? Mire, incluso aquí vamos a plantear algo que son discusiones que he tenido incluso de forma reciente. Mucha gente considera, no digo que en términos de que lo piense mal, pero considera que es que digitalizar es meterle software y computadores a todo. No, lo que quiere decir digitalizar es que los procesos se transformen a la luz de lo digital, pero agregando valor, es decir, que incluso a nivel de Estado, la palabra agregar valor no gusta, pero es que no veo por qué riñe. Es decir, agregar valor es que, por ejemplo, un trámite que una persona tiene que ir, llevar un poco de papeles, llevar un poco hacer un montón de tiempo de fila o lo que sea, bueno, aunque eso ha ido desapareciendo, y precisamente gracias a la digitalización, ya se puede hacer todo online. De hecho, por ejemplo, ahora se puede sacar el pasado judicial. Yo recuerdo en mi época que tocaba hacer unas colas inmensas, ir al norte de la ciudad, en el caso de Cali, en Bogotá no sé dónde sería, pero sentarse y de ficha y foto y ya ahora no, ahora se genera eso en función de la cédula y bueno, una cantidad eso es agregar valor, porque respetan el tiempo de la gente y hace que sea más eficiente. Pero bueno, ¿qué implica hacer todo eso? Eso implica no un tema de software, estrictamente el software es simplemente una herramienta, sino que todos los datos o toda la información esté de forma digital, y eso incluye cómo se captura, cómo se almacena, cómo se accede a ella y cómo se integran además las distintas oficinas del Estado para hacer o del gobierno, para hacer que se pueda llevar a cabo una gestión más eficiente de muchas cosas. Por ejemplo, un oficial de la Armada en un día me contactó preguntándome si era posible que en vez de que una persona tuviera que entrar a 5 páginas web, ir a hacer una cola, etcétera, para recoger sus documentos, para poder presentarse a la escuela naval o a la escuela de suboficiales, ellos pudieran, en función de la cédula, que se generara todo eso. Eso en teoría se puede, pero el problema es que mucha de esa información, muchas de las oficinas no están integradas, y al no estar integradas, no se puede. Y esa integración forma parte de esa digitalización. Entonces podríamos decir que el proceso de digitalización consiste en que sí, llevar toda la información, datos, etcétera, a un entorno digital, un entorno electrónico, pero eso incluye tener en cuenta cómo voy a capturar los datos, cómo voy a administrar esos datos, cómo voy a acceder a esos datos, y si la población usuaria o los usuarios, en este caso, pues obviamente hablamos del gobierno, son la población o las distintas oficinas que necesitan esa información para su gestión, pueden acceder fácilmente y de manera, digamos, descentralizada. ¿Qué quiere decir descentralizado en este caso?
que no tiene que pasar por un proceso en el cual tengo que pedirle a una oficina que me mande, sino que puedo acceder a ella directamente, obviamente con las restricciones o con las condiciones específicas. Hay información que no puede acceder cualquiera de cualquier forma. Pero bueno, eso ya es un tema de las condiciones en sí del sistema. Pero básicamente es eso. De hecho, la traducción, la definición es de digitalizar no es meter tecnología, sino transformar los procesos a la luz de lo digital. Entonces, mire ¿qué quiere decir una transformación de procesos? Lo que le estoy diciendo como ejemplo, lo que le estoy diciendo como ejemplo de lo que les daba el pasado judicial, que era el proceso anteriormente como era, tenía que ir a la oficina del DAS, bueno, ya no existe el DAS, pero habría un equivalente, tenía que hacer una fila, tenía que llevar 3 fotos, entonces empezaba a hacer la fila, entrábamos por turnos, nos tomaban la huella, él iba y buscaba no sé dónde, no sé, supongo que en ese momento ya había una conexión en línea con el sistema para saber si no te ha pasado judicial, o no sé si miraban en un archivo físico, si había un reporte respecto a una persona, y entonces al final le generaban una libretica verde chiquita. Ahora el proceso, ¿cuál es? Nada, usted entra a la policía, escribe su cédula, se identifica tal, y sale su pasado judicial, porque lo que importa en este caso es, mire cómo transformó ese proceso de toda esa vuelta a algo en el cual es que al final necesita simplemente saber si esa cédula está asociada a algún problema en un pasado judicial. Eso es una transformación de un proceso a la luz de lo digital. Entonces, el punto es que digitalización es convertir todo en ese punto. A lo mejor hay cosas que no se pueden transformar a lo digital porque se requiere que sea todavía de manera física, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí se pueden transformar. Y de hecho, hay un grave problema que yo vivo diciendo y yo no sé, pues no digo que no haya las políticas que estén trabajando en ello. Lo que digo es que no es fácil encontrar información al respecto. Y es que, de hecho, en el gobierno anterior se sacó una cosa que se llama el decreto 088. No he visto que lo hayan derogado. El decreto 088 del 22, donde se ordenaba o se establecía cómo tenía que hacer la digitalización y automatización de los trámites del Estado, pero de todo el Estado, porque el asunto no es solo que digital. Mire, Bogotá es perfecto, es decir, perfecto no, pero Bogotá está bien. Sí, de pronto las ciudades grandes están bien en términos de muchos procesos digitales y del dinero que tienen. El problema no está ahí, el problema está en los territorios. El problema está en las otras zonas, es decir, cómo voy a tener una parte digitalizada y otra no. Y muchas cosas se van a llevar manualmente, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos metiendo además con el problema de lo que se llama brecha digital. Y es que no es solo, que es otro de los caballos de batalla que tengo a ratos, y es que no es solo meter el software, no es solo digitalizar las cosas, sino que las personas sepan cómo acceder a ella y tengan los medios para acceder a estas cosas. Entonces, fundamentalmente, digamos que, aunque me excedo un poco en la respuesta, pero es que es complicada, no es tan simple, eso digamos que sería el contexto de lo que es digitalización. Perfecto, profesor. Usted acá nos hace efectivamente un amplio panorama y de ahí varios temas que vamos a ir abordando a lo largo de la conversación. Uno de ellos es pues hablar de los ejemplos de digitalización. Usted ya nos hablaba del caso del DAS, que no existe, bueno, el pasado judicial como lo estamos conociendo ahora y antes, que pasó pues de ser esta libretica verde a la consulta a través del número de la cédula. Pero ¿qué otros procesos podemos hablar como exitosos que se han dado en ese entorno y que son útiles para la ciudadanía? Pues mire, actualmente ya uno puede sacar, por ejemplo, todo lo que es lo del DAS, Procuraduría, Contraloría, si tiene juicios de cierta cantidad de cosas. Toda esa parte que tiene que ver con el registro legal está digitalizada. Sí, y para mí funciona bien. A ratos puede tener problemas, que la plataforma se cayó o algo así, pero a mí me parece que funciona bien. Por lo menos es un trámite que uno puede acceder rápidamente. Por otro lado está, estoy hablando de los que conozco porque obviamente cada año agregan más cosas.
y como digo, en las oficinas centrales y principales, porque de pronto quiero hacer una aclaración antes de seguir, y es, Colombia no está mal en digitalización. Colombia está, digamos que bastante bien en comparación, pues por lo menos con América Latina y otras cosas. Lo que pasa es que de pronto yo diría, en lo que observo, es que hay es un problema de una gran brecha en términos de infraestructura, que eso es otro problema, pero de que hay varias cosas digitalizadas. Entonces, por ejemplo, está eso. Ya uno puede sacar el certificado de tradición online, ya uno puede pagar sus impuestos online. De hecho, ayer pagué mis impuestos, y entonces, pues sí, el contador le ayuda a uno a cuadrar ahí, porque no hay cosas que no las maneja muy bien. Y nada, sencillamente entra uno a la DIAN, se genera una firma electrónica temporal, entra, paga no hay que ir a pagar a un banco como antes tocaba hacer, hace muchos años, pues, no digo. Entonces, eso, por ejemplo, son casos que yo considero bastante de éxito. Donde de pronto hay fallo todavía es, como digo, en la integración. Integración es que, por ejemplo, a través de una sola plataforma, una persona pueda acceder a cierta información. Hay otros que para mí no, o sea, son buenos, pero son ostensibles de ser mejorados muchísimo, como el cuento del CIGEP y otras historias. Pero que además hay cosas que creo que no fueron concebidas en términos de poder integrar varias cosas, pero bueno, la verdad es que hay que mirarlas más a fondo, sino que a veces no es fácil eh, determinarlas. Y por otro lado, eh, sí hay un gran fallo es en otras oficinas en términos de bases de datos, pero en general hay muchos otros procesos que están bastante bien y que funcionan y que realmente posiblemente se justificaron mucho en esa política de disminución de trámites que salió de esa ley, y eso hace que se pensara en ese punto. Bien, pero fundamentalmente eso. Y bueno, muchas de las organizaciones creo que serían privadas, pero es un servicio al público obligatorio como la CPS, entonces ya uno puede hacer sus pagos online y puede sacar sus certificaciones. Bueno, yo lo hago con Sura, no sé las demás porque no me he metido con las demás, aunque uno utiliza plataformas intermedias. Eh, entonces, en términos de procesos estatales, por decirlo así, la digitalización no está mal. Y fuera de eso, a eso le agregamos que la pandemia contribuyó mucho a que también se acelerara mucho ese proceso de digitalización, porque incluso, aunque para mí tiene sus fallas y tiene que ser mejorado mucho más, pero no es que esté mal. Es, por ejemplo, incluso la educación, cómo pasó a ser digital y muchas otras cosas. Pero bueno, ese, digamos, sería más ejemplos que hay de un proceso de digitalización, el cual pues funciona por lo menos medianamente bien. Profesor, vemos que pues estamos avanzando en temas de digitalización, pero usted tocó un tema muy importante que es la brecha digital. ¿Cómo hacer para cerrar estas brechas y qué está pasando en este sentido? A ver, lo que pasa es que, y como decía yo, esa es una de mis también discusiones que como que no se tienen en cuenta. eh, a ver, bueno, no es que yo crea que soy iluminado, no, sino los tomadores de decisiones. ¿Qué ocurre? Eh, la mayoría se centra en la tecnología. A ver, un gran problema que hay para mí, y no solo a nivel estatal, a nivel empresarial es la misma historia. Todo el mundo cree que es estrictamente una solución tecnológica, es decir, comprar el software, ponerle internet, poner ahí un equipo y un aplicativo y instálelo. No, a ver, todo obviamente tiene que arrancar por un proceso, y ese proceso es el que se digitaliza, como dije. Pero en términos de brecha digital, sin entrar demasiado en profundidad en el concepto, pero bueno, se entiende como que existe una distancia entre unos elementos, entre unas personas y otras para poder acceder a eso. Entonces, tenemos unos elementos básicos de brecha digital muy complicados. Y el primero, el acceso a la tecnología por costo, el acceso a la tecnología por infraestructura. Me diría, ¿cómo así por costo? Sí, mire, no es tanto que tenga internet, porque pues internet al final es fácil acceder entre comillas, porque si miramos las ciudades, pues ya con el teléfono usted puede acceder a internet, él tiene su conexión.
o se contrata un servicio que al final no son tan caros, hay muchos servicios. Otra cosa es que haya la infraestructura para esos servicios y la calidad de los mismos, porque varias de las compañías, por ejemplo, a veces presentan muchas intermitencias, ¿ya? Por distintas razones. Entonces, no vamos a entrar a detallar quiénes, pero porque eso no es el caso acá. Pero sí, que de pronto hay un fallo inmenso durante 2 meses sin internet, por ejemplo, me pasó con una. Entonces, al final, en el caso mío, que necesito estar conectado, yo estoy con 2 compañías que me prestan el servicio de internet. Por si falla una, tengo la otra de redundancia. Pero porque, ¿qué pasa? En el caso mío, yo necesito para clase, para muchas cosas, poder disponer de ese internet. Pero bueno, está, o sea, está. Eh, pero hay zonas que no tienen cobertura. Bueno, esa primera parte. Eso que en la ciudad no hay partes sin cobertura. Ya no hablemos de los territorios, ya no hablemos, por ejemplo, que me toca dar clase, o me toca, no, doy clase en territorios, por lo menos aquí en el Valle, y nos encontramos con ciudades y poblaciones que pues están relativamente cerca a centros grandes, pero la conexión no es buena. Entonces, no pueden acceder fácilmente. Entonces, si la conexión no es buena, ya entra a pensar en ciertos procesos que dependan de trabajar sobre la red. Es imposible o es muy difícil. Por otro lado, cuando me refiero a costo, es que, mire, algo tan elemental como que la gente necesita tener todo un computador. Bien. Entonces, porque muchos dirían en el celular, no, pues en el celular yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo. Hay cosas que yo necesito realmente un computador. Sobre todo si yo lo que quiero es, por ejemplo, lo que busca la DIAN, que es que todo se registre a través de la DIAN, factura electrónica, y el que mueva un negocio, y el IVA, y el pago, y esto y lo otro, necesita que todo el mundo esté digitalizado y trabaje a través de uno de los principios para poder controlar informalidad, es que todo esté eh, bajo esa luz de digitalización o digital, o que haya un medio para controlarlo, y el mejor medio, obviamente, para mí es la parte digital. Pero si la gente no tiene un computador, siquiera, ¿por qué? Porque no tiene dinero para un computador, porque no le alcanza para un computador. De hecho, en España, por ejemplo, siempre lo mencioné cuando yo vivía allá y empezó el proceso de digitalización español, que les digo esto, paradójicamente Colombia estaba adelantada en Internet con España. Cuando yo llegué a España en el 99, Colombia tenía mejor Internet que España, ¿sí? ¿Por qué? Porque además Colombia era nodo de entrada de Internet por Cartagena, eso está por Cartagena. O sea, nosotros no tenemos alta velocidad por un problema político, no por un problema técnico. Vinimos a tener alta velocidad ya tarde cuando se llegó a un acuerdo, pero inicialmente nosotros hemos podido ser un país que hemos podido tener alta velocidad desde el momento en que salió Internet prácticamente, porque somos el nodo de conexión para Latinoamérica. Entonces, resulta que, pero ¿qué ocurre? Ellos empiezan un proceso de digitalización, obviamente asociado a todo lo que es la Unión Europea. Y el primer punto que ellos hacen es, mire, vamos a darle un computador a todo el mundo. O sea, no se lo regalan, simplemente se lo cofinancian, le permiten, le dan planes para que la gente digitalice su negocio, y fuera de eso hacen una gran inversión en esto que estamos hablando de que las organizaciones estatales metan muchas cosas en web, que muchos trámites se puedan hacer online, que muchos trámites, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí tendríamos que arrancar por ese proceso, en términos de por lo menos, hablo respecto al usuario, asegurarle que tenga acceso a la tecnología. Es que a los alumnos nuestros tenemos un problema muy serio, sobre todo yo que voy a dar ciencia de datos y vengo discutiendo mucho esa parte, es, bueno, o les aseguramos un computador o aseguramos salas de cómputo, porque si no es así, eso no se va a poder enseñar, eso va a quedar. Pero, ¿y por qué? Porque es que yo he tenido alumnos que ni siquiera tienen un smartphone, ¿sí? Y lo entiendo, es decir, no lo digo como algo, una crítica hacia ellos, sino que el sistema está así. Entonces, ahí ya tenemos una brecha digital tan grande que es tan simple que ni siquiera tiene un smartphone. Entonces, y lo que les decía, y el acceso a ciertas cosas, o un sitio donde él pueda acceder fácilmente. Yo no estoy diciendo que necesariamente usted vaya a llevar eso a la montaña más remota, porque pues no tendría mucho sentido si hay poca población, aunque depende. Si usted quiere tecnificar el campo, de pronto lo puede requerir, pero no, digamos que, pero sí a centros de población, que muchos lo tienen,
pero muchas de esas cosas se han perdido, no se han vuelto a invertir o lo que sea. Entonces, el primero, entonces, la tecnología y después enseñarle a usar la tecnología, enseñarle a pensar en términos del uso tecnológico y el uso digital. Entonces, son dos elementos que no se han trabajado. Y es más, mire, yo he llegado a decir, o llego y digo, tenemos un problema tan simple como energía. La gente no, del común, sobre todo en las ciudades, no sabe que la mayoría, o sea, solo los grandes centros tienen energía constante, pero la mayoría de las zonas de territorios tienen un problema con la energía muy serio porque de hecho solo hay energía 4 horas al día, cosas así por el estilo. Entonces, sin energía, la digitalización tampoco funciona. Una alternativa sí puede ser las verdes, las celdas solares, con las implicaciones que tiene todo eso, ¿no? Porque es que la celda solar o el molino de viento, lo que usted quiera poner, la energía eólica o lo que usted quiera poner, eso tiene una vida que hay que estarlo reemplazando y hay que estarle trabajando. O sea, eso también tiene otra logística. Así como también están pensando en centrales basadas ya sea en hidrógeno o en carbono, bueno, lo que quieran. Entonces, eso marca toda esa brecha y entonces de ahí, una vez, yo no puedo enseñarle a alguien tecnología, a manejar herramientas digitales si no tiene la herramienta. Bueno, le di la herramienta, después viene el proceso de enseñarle las herramientas digitales y después viene enseñarle a cómo funciona el sistema digital. Mire, es que eso se vuelve un problema de innovación complicado. Yo recuerdo cuando estaba en Bogotá, por dar un ejemplo de un lío de innovación, cuando pusieron pues el Transmilenio y entonces, bueno, no estaba yo en Bogotá en Transmilenio, pero cuando ustedes, yo no sé si recuerdan, el momento en que se crearon obviamente todas las rutas alternas que no iban estrictamente por las líneas de Transmilenio y que en un momento dado uno tenía que usar 3 tarjetas, ¿lo recuerdan o no? Que la roja, que la verde, que la azul, ¿o no? Sí, profe, efectivamente que ¿Sí o eso no? fue un lío bastante grande del cambio de Correcto, tarjetas. porque es que unas funcionaban en las estaciones, otras funcionaban no sé dónde, otras. Entonces resulta que se inventaron, que está muy bien, el famoso transfer, es decir, que yo compraba la tarjeta verde, ya no era la azul y la roja, sino la verde, esa tal, y entonces esa me servía en la estación y después yo me bajaba de la estación y cogía el otro bus y me daba 40 minutos y me cobra solo una cantidad extra y así yo voy en una ruta y toda la historia, ¿sí? Eso demuestra, ¿qué pasó? Estaba la tecnología, estaba la idea, se montó, estaba bien pensado técnicamente, pero mucha gente no sabía cómo manejarlo, ¿vale? Y se enredaba para manejarlo. Entonces incluso pagaba en unos lados con la tarjeta verde, pero cuando llegaba y se subía al otro bus, no, es que este bus funciona es con la roja. Yo no, paga el transfer. No, ¿para qué? Es con la roja. O sea, no hay no solo es la tecnología y mostrarle que esto funciona, integrarlo, sino que es decirle cómo funciona para que lo haga eficientemente. Bien, entonces, que ahí estoy dándole duro a no, no, eso no es un tema de malos y buenos, al final es un tema más de tener en cuenta todo lo que hay que, mejor dicho, todo lo que hay que tener en cuenta, valga, como lo dije, para poder uno implementar estas cosas. Entonces, la reducción de esa brecha implica todo esto que estoy diciendo y en Colombia realmente tenemos una brecha complicada, porque es que incluso dirían, realmente los jóvenes, posiblemente los más jóvenes, pues sí, los de ahora tienen 25 para abajo. Sí, hay muchas cosas que ellos manejan digitalmente, pero incluso yo les digo esto y lo digo con términos ya pedagógicos. Muchos han creído que porque son generación digital, entonces todo hay que dárselo digital. No, ahí hay un error de implementación porque sí podemos usar herramientas digitales, pero el principio de formación sigue siendo el mismo. Entonces, el hecho de que sea digital no quiere decir que va a investigar más, ¿ya? De hecho, mire, me pasa en una clase, por dar otro ejemplo de lo que no es brecha digital, pero de lo que es enseñarle a la gente a pensar digitalmente. Yo enseño matemática financiera, ¿vale? Y entonces muchos no tienen acceso, no tienen el computador o no está en clase, y entonces uno utiliza una cosa que llaman calculadoras financieras. Una calculadora financiera, pues es costosita, y yo no les digo que la compren porque pues es un solo curso y no van a ser especialistas en finanzas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y al final soy yo que les digo, pues bajen una app. Hay una app de matemática financiera, de calculadora financiera. Ah, claro. Muchos sí lo saben de una, pero otros no.
y hablamos de gente joven. Entonces, mire cómo el hecho de que maneje herramientas digitales no quiere decir que sepa todo el potencial que le presenta las posibilidades digitales. Entonces, el punto ahí es que para romper esa brecha hay que mejorar muchas cosas, mi concepto, eh, que van desde esa parte de infraestructura, que la gente acceda a la tecnología, que tenga las herramientas de esa tecnología, la formación que requiere para eso, y finalmente pues ya ahí funcionaría perfectamente. Así es, profesor Carlos Hernán Fajardo. Pues aquí lo esperamos para este segundo Congreso Internacional de Innovación en Administración Pública, que será los primeros días de octubre en la sede central de la Escuela Superior de Administración Pública, y profundizar más en este tema de la digitalización del Estado. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, y pues en octubre estaremos hablando nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en octubre. Así será, profesor, y los dejamos en compañía de nuestra programación en Radio ESAP. Recuerden seguirnos en redes sociales, @Radio ESAP. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.